La conciencia crística de lo que nos habla es de que nosotros somos nuestros propios maestros, es decir, que el conocimiento está dentro de nosotros, que la sabiduría está dentro de nosotros, que no necesitamos artífices externos, que es un poco lo que nos contaban las religiones. Para llevar como un cómputo de todo lo que se vive a través de esa conciencia o todo lo que esa conciencia emana, desarrolla, experimenta, es como que va llevando un registro, como un libro de registro, como un registro de la propiedad civil, de la propiedad intelectual, de cualquier propiedad, ¿no? Y entonces el akasha es el registro o la memoria de esa conciencia. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo al canal. Hoy te traigo una entrevista que hice allá por el verano del 2023, cuando todavía tenía Instagram, a la que en ese momento era mi maestra de registros acásicos. Ana María Angueira, fundadora y directora de la Escuela Esenia de Conocimiento, y donde yo realicé mi formación a nivel profesional de lectora de registros acásicos. Nos cuenta en esta entrevista un montón de cosas interesantes sobre los registros acásicos. Si quieres acercarte un poco más a esta herramienta que nos conecta directamente con la voz de nuestra alma y nos trae una vibración preciosa de paz y de amor, te invito a que escuches la entrevista. Hasta el próximo vídeo. Y nos hemos reunido aquí para hablar de una de las herramientas más fascinantes que creo que nos ha traído este nuevo tiempo, o que ha actualizado o que ha puesto al servicio de la humanidad este nuevo tiempo. Y en esta herramienta en la que Ana María es maestra. Entonces, y son los registros acásicos, que es el regalo en este momento de los registros acásicos para la humanidad. Bueno, pues efectivamente es un regalo y es algo que está en tiempo, ¿no? Que ya es tiempo de que esto ocurriese o de que esto se abriese, porque en realidad los registros acásicos o el akasha es un espacio de conciencia que siempre estuvo abierto, pero solamente muy pocos podían acceder a él, porque hace falta un nivel de conciencia elevado, hace falta también como una neutralidad, hace falta también como la conciencia de tener que estar preparados o mantenernos preparados para poder realizar este acceso. Entonces es algo que siempre ha estado ahí, pero que no estaba disponible para todos. Gracias a este crecimiento o este despertar de conciencia o este nuevo tiempo en el que ya estamos todos más conectados con nuestra propia conciencia y entonces es más sencilla esa posibilidad de acceso. Digamos que ese acceso también se ha abierto porque el tiempo lo requería, pero también porque nosotros como humanidad cada vez estamos más preparados a ello. Eso quiere decir, entonces, que la responsabilidad, digamos, de nuestro propio viaje del alma empieza a recaer en cada uno de nosotros. Siempre así, lo que pasa es que no lo sabíamos. Pues, Se encargaron de contarnos otra película y nosotros nos la creímos y la adoptamos. Lo que pasa que ahora toda esa superficialidad, todos esos dogmas, pues gracias a Dios ya se están cayendo y la clave de este nuevo tiempo, que lo conocemos como, esa clave la conocemos como la conciencia crística. Uy, necesito beber, no tengo vaso, voy a tener que acabar bebiendo por la botella. La conciencia crística de lo que nos habla es de que nosotros somos nuestros propios maestros, es decir, que el conocimiento está dentro de nosotros, que la sabiduría está dentro de nosotros, que no necesitamos artífices externos, que es un poco lo que nos contaban las religiones. Y entonces eso nos lleva a mirar hacia adentro y abrir toda esa sabiduría y todas esas potencialidades para pasarlas a vivencial, que no sea un potencial, sino que sea un vivencial y todas esas capacidades. Es decir, que cada uno sea a sí mismo y que lo muestre en el exterior sin depender de artífices externos o que estaban en otros niveles de conciencia mucho más elevados y que nunca podíamos acceder a ellos, como es un Dios externo, ¿no? es que para aquellas personas que todavía no les quede claro, ¿no?
qué es el Akasha ni cómo es Sí, el acceso a los registros acásicos. El Akasha efectivamente es algo que siempre ha formado parte de nuestro del camino como humanidad, puesto que en realidad se trata de algo que es intrínseco al propio viaje del alma, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir en este momento o sea, qué es el Akasha? Si una persona de repente dice registros acásicos, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Qué le diríamos? vale. Antes voy a contar una anécdota. Recuerdo que yo tengo una asociación que es Asociación Escuela de Enseñanza de la Caixa. Esta asociación tiene un NIF y esta asociación tiene una cuenta bancaria. Y recuerdo que al principio de los tiempos, cuando la abrimos, no sé, hace ya más de 10 años, cuando íbamos a hacer operaciones al banco, es que se armaban un lío con la palabra Acacia, es que le llamaban, no recuerdo ahora lo que, pero era como el nombre de un banco, ¿no? No sé cómo era, pero La era Caixa, como, ¿no? le La llamaban de Caixa. cualquier manera. Y era como, a ver, este no es ni el lugar ni el momento, imagínate, hace 10 años, para explicarle a este señor del banco lo que es Akasha y que, la Caixa, ellos me decían la Caixa, La Caixa. de la Caixa, ¿no? Como hay un banco que se llama la Caixa, entonces ellos decían, Asociación Escuela de la Caixa, y yo decía, que no es de la Caixa, o sea, no. Entonces me hacía mucha gracia, pero era una forma de ir difundiendo ya la palabra. El Akasha es previo a la humanidad, porque el Akasha comienza con la creación. Cuando comienza la creación, que no tenemos como mente para identificar o para retrotraernos al momento en que puede iniciarse la creación, entonces cuando se inicia la creación necesita llevar como un registro, como un cómputo de todo lo que va ocurriendo, porque la creación se manifiesta, se desglosa y se experimenta a través de la conciencia. Entonces la creación, para llevar como un cómputo de todo lo que se vive a través de esa conciencia o todo lo que esa conciencia emana, desarrolla, experimenta, es como que va llevando un registro, como un libro de registro, como un registro de la propiedad civil, de la propiedad intelectual, de cualquier propiedad, ¿no? Y entonces el Akasha es el registro o la memoria de esa conciencia que cuando la humanidad surge como humanidad, el Akasha ya está ahí. Entonces tenemos un registro acásico, porque el Akasha es un global, es un todo, es un conjunto. Y luego hay diferentes registros y cada registro tiene diferentes libros. Entonces, después tenemos el registro acásico de la Tierra, el registro acásico de otras galaxias, el registro acásico de otros lugares donde la conciencia se está manifestando en otras formas de vida, y luego cada persona que representa a la humanidad y cada persona que tiene alma, pero aquí podemos entrar en temas de si todos tenemos alma o no, pero es como que cada alma también tiene, es su persona, pero no es, cada ser viviente que porta alma también tiene su libro de la vida, que se recoge en un registro acásico si está realizando una experiencia en la Tierra, pues en el registro acásico de la Tierra, que a la vez está en el Akasha general. Entonces sería como tres departamentos diferentes. El Akasha, que sería como lo general, los registros acásicos de cada planeta o de cada lugar donde la consciencia se está desarrollando, y luego cada individuo, cada alma tiene su propio libro de la vida que está recogido dentro del registro acásico, y los registros acásicos están recogidos dentro de la Akasha. No sé si lo he aclarado o lo he liado. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis conectados. Huelga decir que si tenéis alguna pregunta o si necesitáis alguna aclaración, la escribís por el chat y amablemente Ana María nos la contesta. Entonces es adecuada el símil que utilizamos muchas veces en los registros acásicos, que es como una gran biblioteca en donde tú vas, tomas un libro, el libro de la vida de lo que sea del alma X, que en este momento está encargado como María José López, o del libro X del bosque de Carballos que tengo aquí a mi espalda, o pues de la estrella Orión. Podría ser una cosa así. Exactamente, es Sí. que podemos, es que realmente a través de esta conexión de tomando el libro de la vida y a través de esta conexión acásica, podemos conectar con todo lo que tiene consciencia, podemos dialogar, podemos interactuar, podemos pedir directrices e incluso a veces podemos conectar con otras consciencias que están en un nivel un poquito más bajo que el nuestro,
y nosotros como seres con un nivel un poquito más elevado interactuar y ayudar a esas otras almas que digamos que están en un proceso un poquito más, no tan avanzado como el nuestro. Bien, entonces vamos a uno de los primeros temas que para mí es muy importante, ¿no? En el acceso a la casa, y que es el respeto al alma, digamos, a la conciencia mejor, ¿no? Porque a la conciencia con la que vas a interactuar, y el libre albedrío, estos dos conceptos. Claro. Sí, bueno, estas son cosas que vemos ya cuando hacemos la formación para ser lectores de registros acásicos. El respeto al alma y el libre albedrío. Claro, es que nosotros desde nuestra mente humana, desde nuestra conciencia, que no consciencia, desde nuestra conciencia o desde nuestra pequeña conciencia, a veces creemos que sabemos o que podemos interactuar o que podemos ayudar, y a veces ese saber o ese interactuar o ese ayudar está limitando el avance de otra alma o de otra conciencia que se representa a través de un alma. Entonces, el respeto a esa conciencia es totalmente fundamental. Por ejemplo, imagínate, esto es real. Yo tengo la capacidad de, según veo a una persona, si accedo a su campo energético, que para mí es muy sencillo porque es como si estuviese abierto, yo puedo estar viendo cosas. Un caso real. Yo conozco un negocio que no funciona, y en ese local es el tercer o cuarto negocio que en poco tiempo veo que se establece, que abre, que cierra, que abre, que cierra, diferentes negocios. Entonces yo sé que en ese local no va a prosperar ningún negocio porque ahí hay una energía muy mala, hay una vibración muy mala. Entonces, ¿hasta qué punto yo tengo derecho de intervenir en la vida de esas personas que están desarrollando ahí ese negocio e ir a decirles algo si a mí no me preguntan? A lo mejor ellos están ahí porque tienen que vivir esa experiencia, la que sea, y a lo mejor a mí no me toca intervenir. Entonces, yo tengo que respetar el libre albedrío de esas personas, permitiendo que hagan el proceso que tienen que hacer en ese local, aunque yo sé que no va a ir adelante a nivel de negocio. Y entonces el libre albedrío sería permitir que cada uno viva la vida o viva las experiencias que tiene que vivir con la mínima intromisión por nuestra parte. Por ejemplo, cuando hacemos lecturas de registros acásicos a personas que nos la vienen a pedir, que en este caso ya yo sí puedo dar una información porque es la persona que viene a mí a contratar este servicio, a veces el alma nos dice, puedes contar hasta aquí, pero a partir de aquí no puedes contar. Entonces nos da una información para que nosotros conozcamos las circunstancias pasadas, presentes o futuras de esa persona, pero nos dicen solamente puedes contar hasta aquí porque esta persona en este momento está preparada para escuchar esto o está preparada para ser consciente de esto o para enfrentar esto. Y lo otro nos lo cuentan como dentro de un mapa para que nosotros reconozcamos la situación. Entonces ahí también estamos respetando lo que el alma nos dice, estamos respetando lo que esa conciencia quiere que su personaje, que su persona, que la personalidad que está detrás del alma sepa o no sepa. Entonces eso es un respeto también, y también es de nuevo el respeto al libre albedrío. Cuando nos dan esta información, como puedes contar hasta aquí, pero hasta aquí no, nos la dan para que luego cuando la persona necesite un poquito más de ayuda y nos la pida, nosotros ya sepamos hacia dónde dirigirla o qué pautas darle, porque ya lo hemos visto. Lo que pasa es que en un primer momento esa información no está abierta para la persona y sí está abierta para el lector. Entonces son casos de respetar el libre albedrío, porque sería como, pero si yo tengo toda esta información que le puede ayudar, ¿por qué no se la puedo dar? Pues porque a lo mejor la persona no está receptiva, no está preparada, y más que una ayuda sería como un retroceso para la persona. Podríamos decir entonces que cuando accedemos que nosotros es como si fuésemos un espectador. Vamos a ponernos en esta, si tenemos los ojos abiertos y vamos viendo cosas, ¿no? Sin embargo, y podemos incluso pues estar viendo, pues, por ejemplo, que un pajarillo se cae del nido. Pero no podemos estar interviniendo porque si nosotros tocamos ese pajarillo, la madre no lo va a reconocer porque tiene nuestro olor y moriría.
Sería una cosa así, es decir, el que nosotros tengamos la capacidad de ver no nos da permiso para No, intervenir. Sería un poco sí, este símil, ¿no? exactamente. Y, y en el otro caso sería, tú estás viendo un niño pequeño, ¿no? Pues por ejemplo, cuando está aprendiendo a andar, se Claro, cae, lo vuelve a intentar, se levanta. Tú ya sabes cuál va a ser el desarrollo final de esa aventura. Es decir, que después de unas cuantas caídas el niño va a aprender a tener su equilibrio y se va a levantar. Pero no puedes ir a levantarlo, intervenir porque no efectuaría su proceso de vida. claro, Sería exactamente. algo así. Sí, porque Ujú. muchas veces, sobre todo cuando estamos en ámbitos terapéuticos y fuera de los ámbitos terapéuticos también, como mamás o como, bueno, vamos a decir ámbitos terapéuticos como mamás, porque el sector profesional no se da tanto, pues muchas veces pecamos de salvadores o tendemos a ir de salvadores. Por eso lo pongo en un ámbito terapéutico y, pues, por ejemplo, siendo mamá o siendo acompañantes de menores. Pero claro, detrás de esa acción de salvación o de esta acción de salvador, lo que hay que investigar es qué dolor interno tiene esa persona que va de salvadora para necesitar salvar al otro, porque en realidad ahí, si entendemos el mundo al revés, que es como realmente tenemos que entenderlo, el que necesita ser salvado es ese terapeuta o esa persona que siempre está prestando demasiada ayuda. Y luego también cuando protegemos demasiado, cuando cuidamos demasiado, estamos entorpeciendo el proceso de la otra persona porque la estamos debilitando. De hecho, a nivel relacional, pues de pareja o de amistad o en círculos familiares cercanos, se dan relaciones de codependencia cuando uno protege o cuida demasiado, porque está debilitando al otro, porque no está permitiendo al otro que se fortalezca o que desarrolle lo que tiene que desarrollar. Entonces se está dando una relación de codependencia que lo que hay detrás probablemente sea una falta de confianza del que cuida demasiado o del que da demasiado o del que protege demasiado. Yo esta experiencia la viví claramente cuando realizamos un viaje largo en barco con mis perritas, con Luna y con Cristal, y yo venía como tan loca de que, no, de que las perritas realizasen bien bueno, el viaje en el barco, porque fueron un día y medio, creo que fue. Que es que yo le di tanto de todo, le di flores de Bach, de esto, del otro, que es que las pobres venían dormidas todo el tiempo. Entonces luego yo me di cuenta que es que eso tampoco era adecuado, porque es que yo estaba impidiendo que ellas vivieran esa situación, pues como tendrían que vivirla, está bien un poquito de ayuda, pero no tanta, no demasiada. Entonces me di cuenta que había sido excesivo esa ayuda hacia ellas. Y luego lo único que deseaba en el trayecto es que ellas se espabilasen y que ellas tuviesen su actividad normal porque venían demasiado sedadas, ¿no? Entonces es un ejemplo de cuando queremos ayudar demasiado, en realidad estamos descuidando al otro. Si me miro a mí, lo que voy a ver ahí es qué necesidad tenía yo de cuidar, porque yo tenía esa necesidad de cuidar demasiado a mis perritas, en este caso. Esa es la pregunta. Bien, vamos entonces a el caso de un supuesto consultante que va por la primera vez a registros acásicos, ¿no? Mm, Nos puede dar la sensación a veces de que el que se acerca a los registros acásicos es buscando una respuesta oracular, es decir, una respuesta tipo sí o no, o qué me va a pasar o cuándo me va a pasar esto, ¿no? Eh, y claro, el registro acásico no es un oráculo, para nada. No, en absoluto. Es que de hecho el registro acásico, cuando una persona viene con curiosidad, o sea, cuando no viene con una pretensión noble, cuando viene por simple curiosidad, no responde o responde con evasivas o da una respuesta de que en realidad esa pregunta no es adecuada porque la finalidad por la que se viene no es la adecuada. Entonces, cuando preguntamos algo por mera curiosidad o, bueno, a ver lo que me dicen, las respuestas suelen ser muy vagas, pero sabemos que son vagas por ese motivo y se lo explicamos al consultante. Y luego, por supuesto, no es un oráculo ni es un sistema de adivinación.
El akasha es la conexión con la sabiduría interna de la persona, es la conexión con el propósito de vida de la persona, con la misión de la persona, también con los obstáculos, también con el karma, con el dharma, con los dones. Entonces es como que todo el mapa de vida está ahí disponible para la persona. Entonces, eh, según nosotros vamos haciendo elecciones, tomando decisiones y accionando, se puede abrir una posibilidad dentro de nuestra vida o se puede abrir otra. Entonces, dentro de la conciencia no existe la adivinación porque es que no hay nada que adivinar, porque como nosotros somos dueños y señores de nuestra vida, según yo hago una elección, se me va a abrir una posibilidad o se me va a abrir otra. Entonces, anticipadamente, nadie te puede decir, vete por aquí, que te va a pasar esto. No, porque es que hay múltiples elecciones, múltiples decisiones y múltiples acciones que nos van a llevar por diferentes caminos. Hay siempre muchísimos caminos abiertos, muchísimas posibilidades abiertas. De esto ya habla la física cuántica, ¿no? Entonces, nadie te puede decir a ciencia cierta que 2 más 2 son 4, porque hay tantas variables que 2 más 2 pueden ser 8 o 19. Entonces, lo que te van siempre es como a guiar o te van a ofrecer posibilidades de elecciones, pero nunca te pueden decir a ciencia cierta, esto va a ser así. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer para mejorar mi relación de pareja? Pues te van a dar pautas internas tuyas para que mejores algo dentro de ti y eso va a tener una consecuencia que va a ser una mejora en la relación de pareja, pero no te van a decir, haz así, 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 y entonces el otro, ¿sabes? Porque además algo que nos incide muchísimo en la akasha y la conciencia es que los movimientos siempre son internos, y en función de esos movimientos internos veremos resultados fuera, y que luego tampoco nunca podemos pretender mejorar algo de nosotros cambiando al otro, porque eso no funciona así, el otro no existe. Entonces siempre nos van a dar pautas, nos van a dar orientaciones, incluso nos pueden dar el paso a paso a seguir, lo cual no significa que te digan, si tú haces A, B, C, D, así milimétricamente, entonces el resultado va a ser este. No, porque aún haciendo A, B, C, puedes encontrarte muchas variables. Yo recuerdo hace años que incluso yo había pedido una orientación para mí a nivel laboral y me dieron como una planificación diaria, pero incluso hora por hora. Entonces yo a los 3 meses volví a preguntar por lo mismo y me dijeron, ¿has hecho lo que se te ha dicho? Y dije, no, entonces, ¿para qué vienes a preguntar? Pero quiero decir que sí nos pueden ayudar en sentido de esta planificación, pero luego yo lo hago o no lo hago, lo realizo o no lo realizo, pues es que ahí va a estar la diferencia del resultado. Entonces el resultado nunca es previsible. Voy a incidir en varias cosas que acabas de decir para que como que queden fijadas, ¿no? La primera es que siempre nuestro camino evolutivo es una elección y es resultado de un movimiento interno y consciente. Es decir, ¿no? Que nosotros tenemos varias posibilidades, o en la casa en este caso, que es de lo que estamos hablando, nos va a ofrecer varias posibilidades y es elección nuestra realizar el movimiento, que podemos no realizarlo o realizarlo, pero en todo caso siempre tenemos ahí efectivamente el libre albedrío. Y después otra cosa que a mí me parece bastante importante y que tiene que ver con este concepto del cuándo y en qué tiempo y tal, y es que en la casa es el acceso a algo que es intemporal, algo que nosotros tenemos acceso a nuestra vida álmica en su conjunto, es decir, a lo que fue, es y será en un tiempo, porque en ese espacio el tiempo no existe, el tiempo es algo de esta dimensión nuestra, ¿no? Y a nosotros nos resulta súper difícil comprender eso, ¿no? Desde nuestra posición de seres humanos aquí encarnados. Entonces, cómo hilvanar, por así decirlo, ¿no? Esa información que está fuera del marco temporal para nuestro espacio temporal. Es decir, yo quiero, por ejemplo, una orientación laboral, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con mi vida en este momento? ¿Dejo ese trabajo o no dejo ese trabajo? La siguiente, pues te dirán una respuesta. ¿Y cuándo tengo que dejar este trabajo? ¿Qué sería? Es que la pregunta de cuándo no responde en el 3 de noviembre del 2023, sino que responde cuándo
tú consigas o cuando tú sientas o cuando tú A, B y C, pero van a ser una serie de circunstancias a las cuales tú tienes que llegar o una serie de tomas de conciencia que tienes que hacer, pero el cuándo nunca es un marco temporal, sino que es un movimiento interno de conciencia. Por eso los registros acásicos tienen diferentes niveles de entendimiento. El primero es, lo entiendo con la mente como me lo cuentan, el segundo es un entendimiento metafórico que tenemos como que desglosar y el tercero es un movimiento jeroglífico, un entendimiento jeroglífico que es como más profundo. Por eso decimos que las lecturas son atemporales. Yo, por ejemplo, tengo lecturas mías propias de hace 10 años que las leo ahora y todavía me siguen dando información o todavía esa lectura es válida y todavía me encuentro en parte de ese proceso que se habló hace 10 años. Entonces significa que el movimiento del alma y el movimiento de la conciencia no es ni lineal ni es temporal, sino que está ocurriendo todo a la vez. Es decir, lo que es mi pasado, mi presente y mi futuro y lo que es la temporalidad de lo que mi alma es y mi conciencia es y que se representa en Ana María, se está dando todo a la vez. Lo que pasa es que yo solamente puedo acceder a una pequeña parcela de esa conciencia a través de la vivencia, ¿no? A través de lo que vivo en cada momento. Es como si pudiera abrir una ventana y ver solamente lo que yo puedo ver por el hueco de la ventana, pero no puedo ver mucho más. Pero mucho más se están dando otras situaciones, otras vivencias, pero yo solamente puedo recibir, puedo percibir, puedo vivenciar y puedo ser consciente de este momento. Por eso se habla tanto de vivir el momento presente, que no hay nada más. Pero en realidad mi conciencia está operando sin parar en lo que es todo el tiempo y está ocurriendo todo a la vez. Es decir, en Zaragoza hace años, cuando impartí un curso de registros acásicos, una chica en una de las prácticas tuvo la suerte de hacer un salto temporal al pasado y ella misma estar ayudándose a sí misma en el pasado. Entonces es un claro ejemplo de que nosotros podemos estar intercediendo con eso que llamamos tiempo pasado, tiempo futuro, y es un claro ejemplo de que todo se está dando a la vez, porque ella en esta realidad se estaba retrotrayendo a otra realidad en la que ella misma estaba viviendo unas circunstancias muy penosas en cuanto a la relación de pareja, y como ella desde aquí ayuda a esa otra parte suya a solucionar aquella situación de pareja, entonces el Akasha le dice, con esto que tú has hecho, gracias a esto que tú has hecho, que ha sido ayudar a tu pasado, tú ahora tienes la posibilidad de vivir esta relación de pareja que estás viviendo, que era muy armoniosa y muy bonita, y tener este puesto laboral, que era un puesto laboral que le parecía fantástico. Entonces era como, todo lo guay que tú estás viviendo en este presente es porque tú has ido a ayudar a aquel pasado. Aquel pasado estaba sin resolver, pero ella en este presente ya llevaba años viviéndolo guay. ¿Te das cuenta? Es que es una mezcla. Entonces, yo lo que creo es que la gente, yo creo que deberíamos de tomarnos la vida como una película de ciencia ficción, que nada es real, que nada es estable, que nada es tangible y que todo puede estar pasando de manera simultánea e incluso de manera desordenada. Y a veces quitarnos unos cuantos tornillos de la cabeza nos vendría bien para entender todo esto. Hay un libro muy interesante de Rosa Montero que se titula El peligro de estar cuerda, que ella lo que viene a decir es que todos los escritores están locos, ¿no? De alguna manera, aunque les falta un poco un tornillo y que gracias a que les falta ese tornillo, que desvarían, pues pueden crear esos mundos maravillosos. Y yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de vivir la realidad sin ser tan realistas. Y quitarnos un tornillo es permitirnos jugar, permitirnos ver las cosas de otra manera, permitirnos divertirnos, permitirnos que la imaginación y lo que soñamos llevarlo al día a día, o sea, que no sea todo tan cuadriculado, ¿no? Sí, un poco de juego y de risas quizás, ¿no? Y de locuras. Sí. Vamos entonces ahora al lenguaje con lo que nos hablas, que ya Sí. acabas de nombrar, digamos, los 3 niveles, ¿no? Y que me parece también importante, ¿no? Porque el lenguaje de la casa siempre es un lenguaje amoroso y positivo, ¿no? Nunca es un lenguaje, porque estamos tan habituados a que lo supuesto, lo que viene de algo arriba, o sea, el lenguaje, por ejemplo, bíblico es tremendamente
avasallante, ¿no? Incluso a veces amenazador, ¿no? Si no haces esto, vas al infierno, ¿no? Y estamos como que acostumbrados a que nuestros contactos con el lenguaje de otras esferas sea un poco así, ¿no? Un poco apocalíptico. Y sin embargo, en el caso del lenguaje acásico no es así. No. Lo que dicen las personas que vienen a realizar lecturas de registros acásicos, lo que dicen al final es que se van con una sensación de paz muy grande. Entonces, cuando a mí me dicen, ay, es que con qué paz me llevo, qué paz, o sea, que estoy muy en paz, entonces yo me doy cuenta que realmente la persona estaba suficientemente abierta para poder dejarse traspasar, ¿no?, por la información de la casa. Entonces, como decíamos antes, hay diferentes niveles de lenguaje que se puede ir profundizando en ellos según pasa el tiempo, porque la akasha no solamente nos suelta un rollo verbal y ya está, sino que nos deja una energía de sanación en un espacio etérico que está sobre nuestra cabeza, que es el asiento del alma. Ahí deja como un torrente energético de consciencia, y según vamos escuchando la lectura, que para eso las grabamos, según las vamos escuchando, esa conciencia va bajando a nuestro cuerpo mental, emocional, físico, y vamos entendiendo cosas, y esa conciencia va operando por sí sola porque es como mágica, y va transformando cosas en nosotros, va transformando formas de pensamiento, formas conductuales. Entonces va operando, no hace falta que yo intervenga, sino que ese cambio se va dando y nosotros lo vamos percibiendo, incluso la gente de fuera lo va percibiendo. Entonces, como te decía antes, el lenguaje es desde una parte más externa, es un lenguaje mental o intelectual, que yo entiendo lo que me están diciendo, un lenguaje metafórico que tengo como que traducirlo, tengo que transcribirlo, y un lenguaje jeroglífico, como el de las pirámides de Egipto, por ejemplo, el del Antiguo Egipto, que es un lenguaje más profundo, que aporta más conciencia y que a lo mejor necesita un poquito más de tiempo para acabar de entenderlo. Entonces el lenguaje siempre es muy amoroso, es un lenguaje de la conciencia, es un lenguaje que nos aporta paz. A veces hay personas que tienen miedo a hacer lecturas porque me dicen, no, yo quería una lectura. Y al cabo de un tiempo es que yo quería una lectura. Y al cabo de otro tiempo yo quería una lectura. Y digo, bueno, ¿y por qué no me la pides? ¿Por qué no la hacemos? Y dice, ay, es que me da miedo lo que me vayan a decir. Y digo, pero si es el lenguaje de tu alma, que es la que conoce tu plan de vida, que es tu mejor amiga, que es la entidad que más quiere que tú evoluciones, pero ¿cómo te va a...? Y además, si te tiran de las orejas, te van a tirar de forma amorosa. Te pueden llamar la atención, pero de una forma muy amorosa, muy dulce. Es el lenguaje del amor, porque es el lenguaje de la consciencia. En esto que acabas de decir, ¿no? Es decir, que en el momento que realizas la lectura entra una información y sin embargo poco a poco, a medida que tú vas escuchándola otra vez o leyéndola, digamos que eso se abre, ¿no? Y quizás puede tener que ver con la propia apertura de la persona, es decir, esa pequeña reticencia que tenemos al principio, ¿no? También cierra un poco nuestro campo o para nuestra Sí, vibración, ¿no? Y en el momento que vemos que efectivamente que no pasa nada o que la sensación es de tranquilidad, quizás nuestra propia vibración empieza a ser diferente, nos permitimos la apertura y permitimos que esa información entre con todos sus niveles. ¿Podría ser algo así? sí, sí, es que es la propia energía de la akasha, la propia conciencia va como ganando terreno, va como ganando espacio, y va permitiendo que la persona se vaya abriendo cada vez más, porque piensa que al final muchas veces también hay personas que vienen a hacer lecturas de registros acásicos desde un ego muy herido. Entonces, hay como que ablandarlo, hay como que hacer un poquito de sana sana, y eso es la propia conciencia que queda depositada en nuestro cuerpo energético, es la que va haciendo un poco esa función y esa labor. La vibración de una lectura de registros acásicos es muy alta, según como, que eso también es algo que vemos en el curso, según como nosotras estemos preparadas y estemos al servicio y nos cuidemos y estemos en la conciencia de que soy un lector de registros acásicos y cuido mi descanso, cuido las energías con las que me relaciono, cuido mi alimentación, cuido lo que leo, lo que veo en televisión o donde sea. En la medida de que yo cuido mi campo energético, yo voy a poder subir
más o menos el nivel de vibración y acceder a espacios diferentes dentro de la casa, porque la casa es un nivel de vibración, pero yo puedo quedarme en la base o puedo ascender, es decir, puedo subir al tercer piso o al octavo piso del edificio. Entonces eso va a depender mucho del lector y de la conciencia que tenga de que es lector y de cómo se cuide. Entonces yo lo que experimento es que cuando hago una lectura de registros acásicos o cuando hago un curso en el que está implicada la conciencia, yo salgo con un chute de energía. Para mí es totalmente sanador, porque a lo mejor algún día pues estás con una energía un poquito más baja o no sé, pues incluso el clima te puede afectar, las bajas presiones o tienes un poco de dolor de cabeza o lo que sea, y estableces esa conexión para realizar una lectura a una persona o para realizar un curso y sales totalmente transformado, con la energía mucho más alta de cómo has entrado. Entonces es favorable para la persona que viene a pedir la lectura y para las personas que ofrecemos este servicio. Es decir, que esa decisión de contactar, o sea, esa decisión consciente de contactar con los registros acásicos, que es al final tu propia sabiduría interna, es decir, aquello que tu alma está guardando en un espacio, digamos, vamos, o sea, yo me lo imagino una cosa así, ¿no? Que yo estoy aquí en este cuerpo lineal, ¿no? Tengo aquí casi 3 dimensiones y escasamente, ¿no? Digamos que y solo tengo visión hacia adelante. Si necesito cambiar el ángulo, necesito girarme la cabeza, ¿no? Y sin embargo, los registros acásicos sería como si tuviese una bola enorme encima de la cabeza y la bola fuese con visión 360 grados, pero en todas las direcciones, ¿no? Es como una cosa así, ¿no? Entonces, permitirme ese instante pequeño, ¿no? de conexión. Es como si de mi visión pequeñita que solo veo esto lo que tengo aquí, atisbo, ¿no? Y me permito que empiece a entrar algo de esa visión de 360 grados en todas las direcciones, ¿no? Y eso para mí personalmente es fascinante, ¿no? Porque me ayuda primero a tomar conciencia de, bueno, ostras, pero qué pequeño qué pequeños estamos aquí, ¿no? Y sin embargo, qué grandes en realidad somos, porque eso también somos nosotros, ¿no? Por así decirlo. O sea, esa bola de 360 grados en todas las direcciones también somos nosotros, ¿no? Y para mí es maravilloso poder tener un poquito de acceso y además conectar con otras esferas, ¿no? Que están en esa posición, ¿no? Podemos sacar tanto, o sea, sanar tanto, ¿no? Y aprender tanto, ¿no? Sobre todo, yo creo que lo importante es la apertura de visión y darnos cuenta de que aquí estamos viviendo algo fragmentado, algo que es un lapso de tiempo que en realidad es muy pequeño en comparación con toda la eternidad, y, y sobre todo dejarnos nutrir o apoyarnos en eso que nosotros también somos y que es esa parte como más grande, ¿no? Que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con todas las capacidades, que tiene que ver con los dones. Y es un poco lo que decía antes, no agarrarnos tanto a la mente pequeña, no agarrarnos tanto a la mente consciente, de vez en cuando sacarnos algún tornillo para permitirnos desvariar un poco y salir de esta realidad que cada vez parece que la quieren hacer como más claustrofóbica. Y entonces es ahí donde podemos empezar a percibir lo que realmente somos. O sea, que la realidad es mucho más de lo que estamos viendo y percibiendo. Yo creo que si nos permitiéramos sacar un poco los pies del tiesto, nos daríamos cuenta de muchas más posibilidades que tenemos, mucho más divertidas, y que no estamos llevando a cabo por estar metidos dentro de esa pequeña caja, ¿no? Que es nuestra personalidad o incluso que son los sentidos, porque esto digo muchas veces, nuestros sentidos físicos, el tacto, el oído, el gusto, nos sirven para lo que nos sirven, pero a otro nivel nos están como coartando, porque pensamos que todo lo que no puedo ver, no puedo oler, no puedo percibir por la vista, que es que todo lo otro ya no existe. Y en cambio allá afuera, más allá de los sentidos físicos, existe un mundo que es una pasada, es inabarcable en realidad.
Entonces también tendríamos que educarnos un poco para prescindir de los sentidos físicos, darle no me sale la palabra, es decir, tenerlos en cuenta para lo que hace falta, pero saber que no es todo, que lo que yo puedo vivir a través de los sentidos físicos, que no es todo, y que hay una realidad muchísimo más grande que no se percibe a través de lo físico. Creo que nos quedamos en un 5% de lo que realmente es el mundo, por decirlo de alguna forma, si solamente operamos a través de los sentidos físicos. Estamos viviendo solamente a un 5% de posibilidades. Sí, a mí me gusta hacer el símil, ¿no? De que el siguiente símil. Cuando una persona me dice, no, es que yo no creo en nada, que lo que hay más allá, ni registros acásicos, ni qué te va a decir a ti, pues yo qué sé, la astrología, ¿no? Entonces yo, claro, yo me quedo así y digo, ¿y tú crees en las mitocondrias? ¿No? ¿Cómo que creo en las mitocondrias? Hombre, tú me estás diciendo que no ves nada de eso, o sea, que no crees en nada de eso porque no lo ves. Y tú crees en las mitocondrias porque tampoco las ves, ¿no? Sin embargo, están dentro de tu cuerpo a nivel celular, operando, independientemente de tu voluntad de si crees en ellas y si no. A las mitocondrias no les importa nada si tú crees en ellas o no. Y de hecho, con tu visión, con estos ojos, tú no puedes ver tus mitocondrias, pero están ahí, ¿no? Entonces, sin embargo, sí que tenemos incorporados, aunque no lo sepamos, esas herramientas de un microscopio, en todo caso, para ver nuestras mitocondrias, o un telescopio para poder elevar la vista más allá, ¿no? Y es solamente empezar a ser conscientes de que esa herramienta está dentro de mí, Claro. que no es mi ojo físico, por supuesto, no es mi oído físico, ni mi olfato físico, es algo que está más allá y que soy yo quien debo decir, pues voy a atreverme a ver dónde está mi microscopio, dónde está mi telescopio, ¿no? Y si me atrevo a mirar por él, a ver lo que descubro, ¿no? Sí, es un poco eso, es decir, ¿por qué limitarte a esto, o sea, a la realidad física? Porque en realidad la realidad física en el 90% del tiempo nos limita y además nos hace infelices. Es decir, nosotros buscamos lo que podemos denominar la felicidad siempre más allá. ¿Pero más allá de qué? Más allá de que a lo mejor es más hacia ti, ¿no? A lo mejor está en ti, está en esa pequeña conciencia, ¿no? Y decir, pues sí, pues voy a ver si encuentro mi mitocondria, ¿no? Es que más allá de la realidad física, que es a la que estamos acostumbradas, si nosotros nos permitimos abrirnos a otros sentidos internos, podemos descubrir poderes, pues por ejemplo, como el tan conocido poder de atracción, o poder de manifestación, o el poder de la asunción, o el poder de la atracción, creo que ya lo dije, manifestación, creación, asunción. Entonces es como hay muchísimas más posibilidades que las que estamos viendo solamente a nivel físico y con el contacto del cuerpo físico. Piensa que son sentidos físicos, pero nosotros dentro de nuestro cuerpo energético también tenemos un cuerpo mental, también tenemos un cuerpo emocional, también tenemos un cuerpo etérico, también tenemos un cuerpo astral, y ahí también hay funciones que no estamos teniendo en cuenta, porque nos estamos solamente percibiendo a través del cuerpo físico. Entonces sería interesante por lo menos preguntarse cómo puedo aprender a percibirme a través de mis otros cuerpos, que en realidad están ligados, pero cada uno tiene funciones diferentes, y qué me puede aportar cada uno de esos cuerpos. Ahí empezaríamos realmente a vivir como seres energéticos, que es lo que el paso en el que estamos, aprender a darnos cuenta de que somos seres energéticos, que todo nos afecta, que todo nos influye, que podemos afectar a los demás, que podemos influir en los demás, que no es encierro mi cuerpo físico entre cuatro paredes y ya está, no es eso. Podemos estar siendo afectados e influenciados y a la vez afectar e influenciar a través del pensamiento, a través del sentimiento, con personas que pueden estar vivas, muertas, cerca o a miles de kilómetros. Y eso con los sentidos físicos no lo conseguimos. Entonces, ¿de cuántas cosas nos estamos privando?
Sí, de hecho, eso que acabas de decir es muy interesante porque en nuestro atontamiento, ¿no? De limitarnos tanto, sin embargo, nuestra propia biología sí que es capaz de percibir esas señales a un nivel intuitivo, ¿no? Porque todos tenemos intuiciones. Por ejemplo, tú llegas a un sitio y notas, o sea, de repente te sientes incómodo y no sabes por qué. Nadie te recibió mal, ¿no? Nadie te dijo, ¡ay, qué fea eres! O ¿a qué vienes? Sin embargo, sí que notas la vibración del sitio, por ejemplo, o de repente estás haciendo cualquier cosa y te viene a la cabeza una persona. Ese tipo de intuiciones van más allá de un sentido físico, ¿no? Te están hablando de un campo energético que también forma parte de ti, es decir, somos un todo. Y en ese momento te llega a través de un sentido físico, ¿no? Eh, y claro, ¿por qué rechazamos Claro. esas, Es, esas señales, es ¿no? que ahí está la reeducación en la que estamos ahora, ¿no? Porque todo, siempre que hablamos o cuando hacemos un live, un vídeo en YouTube o lo que sea, en realidad lo que estamos hablando es de nuestra propia reeducación y compartiendo con los demás y dando a conocer que es necesaria y posible como una reeducación, como bueno, que ya está muy manida la frase, pero es como desaprender para volver a aprender algo nuevo. Pues es el tiempo en el que estamos, porque piensa que nosotros generacionalmente somos como un eso, como una bisagra entre, entre dos humanidades diferentes, entre una que se está cerrando, que estaba viviendo en la 3D, y en toda esta nueva humanidad, que ya son los niños, ya, no solo los que nacen ahora, porque ya hay personas que han nacido hace 25, 30, 40, 50 años, poquitas, pero que formaban parte de esta nueva humanidad. Lo que pasa es que ahora ya todos los niños que nacen ya nacen con un código genético diferente, nacen con una conciencia diferente, y nosotros somos un poco la bisagra, ¿no? El que cierra una etapa y el que abre una etapa nueva de la humanidad. Entonces es un poco, claro, la misión es cómo difundir esta apertura, esta reeducación, el que se pueden ver las cosas de una forma diferente. Entonces estamos ahí un poco como en tierra de nadie en el medio, ¿no? Entre lo que ya finaliza y lo que está comenzando de nuevo. Por eso estamos hablando. Sí, sí, en mi caso, desde luego, mi intención es como dar una prueba de vida, ¿no? Que se dice, es decir, de simplemente mostrar, pues yo era esto, ¿no? Y gracias vamos a decirlo así, bueno, a la valentía de mirar, porque a veces lo que ves no te gusta, lo que ves no te gusta, y da igual, al final tú tienes que aceptar que eres lo que te gusta y lo que no te gusta, porque es la única manera, ponerle luz es la única manera de poder ir hacia adelante, ¿no? Y en mi caso, es decir, yo lo que quiero es compartir, pues a mí, para dar como una prueba de vida, a mí lo que me ha ayudado a ir abriendo un poquito más todos los días esa ventanita, ¿no? Y ampliar la visión y que entre un poco de luz, pues son esta herramienta, ¿no? Y decir, pues sí, es posible. O sea, es posible y la vida mejora no un 10, un 20, un 1000%, porque lo que mejora es tu propia vibración, es como tú estás en realidad ante el mundo, ¿no? Entonces, yo desde luego invitaría a todo el mundo, ¿eh? Claro, es que además fíjate que esta generación que yo llamo, que es como una generación eslabón, ¿no? Que está entre algo que se cierra y algo que se abre, traemos también una tarea muy importante, pero a la vez también que puede parecer un poco titánica, que es liberar un montón de información de generaciones anteriores. Y piensa que generaciones anteriores, aunque ahora todavía hay violencia y todavía hay guerra y todavía estamos un poco en parte de esa historia, pero piensa que lo que portamos en la memoria celular es mucho dolor. Si nosotros miramos dos generaciones hacia atrás, cómo han vivido en España o en Europa o cómo siguen viviendo en África o en ciertos países de América Latina, si nosotros miramos ahí hay muchísimo, muchísimo dolor, y ese dolor esa memoria de dolor sigue vigente y sigue viva en el histórico celular, en la memoria celular de todos
nosotros, porque no es, es que esto lo vivió mi abuela o mi bisabuela o esto lo vivió mi tatarabuelo. No, eso es mientras no lo liberamos, mientras no lo vemos, mientras no lo ponemos consciencia, mientras no lo soltamos, mientras no lo aceptamos como parte de nuestro pasado, sigue vivo en nosotros. Lo que pasa que esa memoria celular ya no puede continuar en las nuevas generaciones. Di tú que las nuevas generaciones traen un ADN diferente y ya hay parte de esa historia que por sí misma ya no está, pero las personas que, yo entiendo que las personas que estamos en procesos evolutivos en este momento es para cerrar toda esta historia de la humanidad que está en nuestra genética y dar paso a una historia totalmente diferente. Entonces, por eso lo que tú decías antes, es que si yo miro lo que hay en mi memoria no me gusta, pues claro que no nos gusta, pero alguien tiene que, con las herramientas que tenemos ahora, que no las había antes, mirar y liberar desde la consciencia es muy fácil. Bueno, pues, ¿qué te parece que, como has hablado de memorias, de generaciones, nos vamos a dar una cita para hablar de metagenética en otro momento, porque quería animar a contactar con los registros acásicos, es decir, con que se animen a hacer una lectura, por ejemplo, a leer. A personas que sientan, ¿no?, que están por ejemplo, en un momento de bloqueo, que se sientan con un patrón recurrente de limitaciones, que sientan simplemente que, aunque su vida parezca perfecta, es decir, tengo un trabajo, tengo una pareja, mis hijos más o menos me quieren, ¿no? Yo no soy feliz, Claro. ¿no? Personas que van incluso un poco más allá y que empiezan a preguntarse, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi aprendizaje? ¿Qué es eso que tengo pendiente? Que den el paso, ¿no? Sí. Yo, Sí, porque sobre todo cuando dicen las personas que tienen todo perfecto, para mí esa perfección es la cárcel. Porque cuando todo está tan perfecto y yo tengo tan asumido que esto es así, para mí esto es una gran cárcel. Yo, por ejemplo, conozco parejas que es como estamos bien y tiramos años, y cuando tú vas a ver, están bien porque uno está sometido al otro. Entonces, que eso es una cárcel. Y entonces yo creo que los que están mal ya están mal, ¿no? Y ya están inquietos y ya están en la búsqueda, y obviamente una lectura de registros acásicos les puede ayudar. Pero para mí muchas veces los que están bien o demasiado bien o todo es demasiado perfecto, yo veo que son los más ciegos, porque están conformes. La conformidad no nos deja avanzar. Sí. Yo llevo así, no sé, un mes o mes y medio rondándome la cabeza, ¿no?, con la frase de ¿cuál es el precio de la felicidad? Es decir, nos mostramos tan felices y ¿cuál es el precio que está detrás de eso? ¿Cuántas renuncias, ¿no? ¿En cuántas cárceles vivimos efectivamente para incluso autoconvencernos, no solo convencer a la sociedad, ¿no?, de que somos felices, sino autoconvencernos? Y de repente un día te diagnostican una enfermedad tremenda, ¿no? Y dices, ¿y esto de dónde salió? Claro. El precio de la felicidad, ¿no? Exactamente, es que el precio de la felicidad. Es que cuando nos engañamos no engañamos a nadie, nos engañamos a nosotros, y cuando convencemos no convencemos a nadie, nos convencemos a nosotros. Entonces es esa zona de confort que me proporciona esa felicidad, claro, ¿a dónde me lleva? Uh-huh. ¿A qué renuncias, no? Me lleva, y a qué digamos, apuntalamiento de alfombras para no ver lo que está debajo me Claro, lleva. pero esas Sí. renuncias, detrás de esas renuncias hay una gran libertad. Cuando pasamos de esas renuncias o cuando nos permitimos abrirnos y ver lo que hay ahí y soltar partes de nosotros que están como muy anquilosadas, como sosteniendo, ¿no? Pues entonces detrás de todo eso hay una libertad desconocida. Lo que pasa que a veces también tenemos miedo a esa libertad y a ese cambio. Sí. Venía yo, sí, escuchando, creo que fue esta mañana, ¿no?
bueno, una historia y una obra de teatro de una actriz que se llama Cuerdas, la obra de teatro, ¿no? Y entonces, así, muy resumido, la señora sale al escenario con la pierna atada. Por una cuerda y entonces quiere andar, la cuerda la jala, no sé qué, entonces está agobiada y protesta porque no puede andar, porque no se puede mover, porque todo la limita, ¿no? Y en la siguiente escena resulta que la cuerda se corta y entonces de repente ella se puede mover y no sabe qué hacer, no sabe hacia dónde ir. Y entonces pide, por favor, volver a jalarme, que no sé qué hacer. Si la cuerda está rota. Claro, claro. Es un poco eso, ¿no? Ops, ¿yo qué hago con la libertad, no? Exacto, exacto. Es que, pero es parte de la educación que hemos recibido siempre, porque piensa que el primer libertador, el primero que nos habló de esta libertad fue el Maestro Jesús, y después de esto sí se hizo un dogma de fe, pero lo hizo la Iglesia a su imagen y semejanza para tenernos bien atados con la cuerda, ¿no? Entonces, yo lo ponía estos días, no sé si ayer o antes de ayer, en un post que escribí en Instagram, que es que ninguno de los grandes profetas crearon ninguna religión. La religión es un plagio que se hizo de ese mensaje, pero era el mensaje de la libertad. Entonces, claro, piensa que ese mensaje se nos dio hace 2000 años, pero que nosotros no lo hemos practicado. Nos han llevado a practicar precisamente el depender de un Dios, o de un cielo, o de un infierno, o el depender de un pecado. Entonces es que tenemos que empezar a practicar ahora esa libertad, empezar a requerirla y luego darnos permiso para poquito a poquito ir conquistándola. Pero claro, piensa que tenemos un anclaje, una enseñanza de 2000 años, más toda la historia de la memoria en nuestras células, o sea, una tarea ardua. Lo que pasa que los niños, la nueva humanidad que ya ha nacido, que ya están naciendo, ya traen un ADN diferente, una genética diferente y una información diferente. Por eso esta historia se acaba aquí, pero nos corresponde a nosotros acabar de limpiarla, acabar como de cerrarla, asumir el compromiso de decir, vale, esta parte de la historia se cierra aquí para que no continúen mis descendientes, que aunque vienen con un ADN diferente y con una información diferente, yo me hago cargo de que un porcentaje pequeño que les pueda pasar, que no les pase, ¿no? Que se muera aquí conmigo. Podar el árbol, vaya. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir este ratito. Sí quedamos emplazadas para hablar de metagenética, porque sí que creo que en este momento justo evolutivo es fundamental lo que tú comentabas, ¿no? Ser conscientes de las memorias de dolor, tanto del árbol como las propias que llevamos en nuestras células, por lo menos ponerles luz y poder liberar eso, pues es una manera de contribuir a que esa densidad que continúa en nosotros, en nuestros campos, pues se disuelva un poquito y podamos seguir elevando, bueno, contribuyendo a la elevación de la vibración de este planeta, ¿no? Yo quería decir una cosa antes de irme, y es que hemos ido a la misma peluquería hoy, María José. Estamos las dos peinadas de la misma dama, de la misma peluquera. Bueno, yo es peluquera de pinza, ¿no? Cojo la pinza, la pongo y como cayó. Me quedó más o menos, ¿vale? Ya está. Pues vamos a la misma peluquería. Es el mejor del barrio. Sí, sí, sí. Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias, María José. Gracias, un beso. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.